¿Quién mató a la detective Vivanco? Es una pregunta que mantiene conmocionado al país después de la muerte de esta detective muy joven el pasado 13 de junio en el lugar, en La Pintana. Y hay varias preguntas al respecto. Vamos a hablar con Bárbara Salinas, también con Héctor Arenas, perfecto de la PDI, para poder desglosar lo que ha pasado. Antes sí, los invito a ver la siguiente nota. Prueba audiovisual con que en un principio contaba el Ministerio Público. Una cámara de seguridad captaba la huida de 2 personas, luego que la detective Valeria Vivanco, de 25 años, quien llevaba 6 meses en la PDI, cayera abatida por una bala, en medio de una diligencia policial a la que ella había acudido junto a otros 3 compañeros el 13 de junio pasado. Los funcionarios están haciendo diligencias, se encuentran casualmente con este vehículo que podría tener relación con el hecho, y al intentar fiscalizarlo efectúan un solo disparo en contra de la funcionaria que le provoca la muerte. Estaban en ejercicio de sus funciones, estaban en un hecho investigando y bueno, había un auto sospechoso que le dispararon. Simplemente eso, un hecho cobarde. Nuestros oficiales estaban efectuando un trabajo minucioso, riguroso para tranquilizar a la ciudadanía de un homicidio del día de ayer y el día de hoy, ¿cierto? Equipos de la Brigada de Homicidio que estaban en este sector haciendo trabajos operativos fueron investidos por un vehículo, ¿cierto?, en el cual efectuaron disparo. ¿Cuántas personas eran las que iban a bordo de este vehículo y si hay detenidos? Hasta el momento no, esa información no la va a estar proporcionando, pero sí tenemos que pensar que hay 2 o 3 personas. A los pocos días de iniciarse la investigación, uno de los presuntos involucrados en el hecho se habría entregado a la policía, asegurando que ellos la habían atropellado, pero no le dispararon. A casi 2 meses del hecho, hoy podría existir un vuelco en este caso, ya que la Fiscalía Sur estaría investigando una presunta obstrucción a la justicia de parte de los compañeros de Valeria, quienes el día del fallecimiento de la detective la acompañaban en el procedimiento. A partir de peritajes científicos solicitados por el fiscal jefe de delitos violentos de la Fiscalía Sur, Cristian Toledo, a ambas policías, se determinó que en el caso del homicidio con un arma de fuego a la funcionaria de la Policía Civil Valeria Vivanco Carú, registrado el día 13 de junio en la comuna de La Granja, se hace necesario realizar una reconstitución de escena en el sitio del suceso, lo que se concretará en los próximos días en diligencia realizada por Carabineros de Chile. De este modo, en virtud del principio de objetividad, la Fiscalía Sur confrontará en terreno el resultado de diligencias científicas de ambas policías con las diversas versiones de las personas involucradas y los testigos. La obstrucción a la investigación se podría configurar debido a que en esta instancia, a juicio de la Fiscalía, los policías no habrían puesto a disposición del Ministerio Público las verdaderas circunstancias en que se desarrolló este operativo. Inició una indagación por obstrucción a la investigación paralela a esta causa respecto a eventuales responsabilidades penales en el procedimiento inicial de la Policía de Investigaciones de Chile. Este nuevo antecedente habría originado que la PDI separara de sus funciones a los policías mientras son investigados, antecedente que la Policía de Investigaciones informó mediante un comunicado. Que existe una investigación en curso desarrollada por el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios Metropolitana, cuyo carácter es secreto, en la cual la propia PDI realizó una serie de peritajes y diligencias que fueron informadas a la Fiscalía. En paralelo, la PDI instruyó un sumario administrativo con el propósito de establecer posibles responsabilidades en ese ámbito y suspendió a los funcionarios que formaban parte del equipo que integraba la subinspectora Vivanco en beneficio de la investigación. Y la institución no comenta procesos en desarrollo, sino que una vez que estén estos finalizados, la idea es, y el objetivo es precisamente beneficiar el esclarecimiento de los hechos, sea cual sea el resultado. En paralelo, la Fiscalía anunció que se realizará un peritaje que será enviado al FBI que despeje las dudas de la dinámica de cómo ocurrieron los hechos aquel día. El gobierno también se pronunció sobre los nuevos antecedentes que existen en la investigación. Confiamos en que esta investigación va a seguir adelante de manera muy contundente,
con todas las antecedentes arriba de la mesa y por supuesto poder esclarecer lo antes posible qué fue lo que ocurrió. Los padres de Valeria Vivanco fueron cautos al referirse a los nuevos antecedentes. No vamos a hablar con ningún medio hasta el viernes, que es la reconstitución de la escena que nos va a dejar tranquilos. Nosotros tenemos clarísimo todo, súper claro. Y por eso queremos hablar como corresponde con ustedes, con los medios. La madre de uno de los hasta ahora imputados por el caso también se refirió a los nuevos antecedentes. Del auto de mi hijo con el otro imputado no dispararon. Yo dije que mi hijo era inocente. Porque si él era el culpable, él tenía que pagar. Y si es como no es culpable, es inocente. Y lo siento mucho por la familia de ella igual. No es que como dije yo, no que porque yo siempre no, lo siento harto, pero que se aclarezca cómo fue la cosa. Hay diligencias pendientes que se deberían realizar lo más probable el día de mañana y a partir de eso efectivamente establecer otra dinámica de cómo fueron los hechos. ¿Cuál es la versión que entrega su defendido? Él sostiene que efectivamente es interceptado por este vehículo. Baja la detective, él es una dinámica muy rápida, baja la detective y escucha 2 disparos, uno de los cuales posiblemente habría impactado al vehículo en la rueda, posiblemente digo porque es una zona antecedente que por lo menos yo desconozco hasta ahora, y es probable que otro de los disparos haya sido, y lo más probable que haya sido así, el que resulta impactando a la detective que fallece lamentablemente. ¿Él sabe de dónde provienen los disparos? ¿Le comentó algo? No, él lo único que hace es agacharse al interior del vehículo y posteriormente el vehículo tratar de huir. Él lo interceptan 3 personas que no aportaban ninguna identificación de policía, por lo tanto él pensaba que lo iban a matar. Él no pensaba otra cosa. Cuesta entender cómo se pudo haber percutado el arma al interior del vehículo sin tener rastros de pólvora al interior, sin tener, por ejemplo, se encontró una vainilla, pero sin tener quemaduras de esa vainilla al interior del vehículo. Ahora la investigación quedó en manos de Carabineros, quienes deberán dilucidar si existieron incongruencias en las declaraciones de los testigos más directos de la muerte de la detective Valeria Vivanco o si hubo alguna alteración del sitio del suceso. Por ahora, en lo inmediato, Fiscalía Metropolitana Sur ya anunció que en los próximos días se realizará una reconstitución de escena de los hechos para tener una mayor claridad de cómo murió la mártir número 57 de la PDI. Mártir número 57 que tiene nombre y apellido Valeria Vivanco, a su vez una promesa tal como la pudimos conocer en el momento de esa trágica noticia. Persiste la pregunta, ¿quién la mató? ¿Cómo armar el rompecabezas? ¿Qué implicancias tiene este vuelco? Se lo vamos a preguntar a Bárbara Salinas, nuestra abogada, y también al exprefecto Héctor Arenas, que nos acompaña en lo inmediato. Héctor, siendo una persona que has estado tanto tiempo dentro de la institución, conoces la cultura, danos la lectura de este último vuelco. A ver, para explicarle un poco, vamos a aclarar varias cosas. La medida que se adoptó de suspensión de los funcionarios, eso tiene que ver con solamente con la parte administrativa. Esta es una facultad que está en el artículo 13 del reglamento de sumarios de la Policía de Investigaciones. Y se puede decretar, el fiscal que está a cargo del sumario puede decretar cuando existen ciertas circunstancias que son gravosas o sencillamente porque están, de alguna manera afectan la credibilidad de la institución, se adoptan estas medidas de suspender. Esto hay que entender que aquí va por 2 cauces. Uno administrativo, que es el que toma la determinación de suspender a los funcionarios. Y el otro es el judicial, que está a cargo de la Fiscalía, que en este momento está investigando. No mezclemos una determinación administrativa con lo que está pasando en este momento con la investigación de la Fiscalía. Ahora, para explicarle un poco a la gente qué es lo que está pasando aquí. Evidentemente, quiero mandar antes que nada un afectuoso saludo a la familia de Valeria, porque ellos no quiero ni imaginarme lo que están viviendo en este momento, una revictimización respecto a un hecho bastante doloroso.
dicho esto, quiero aclarar de que ¿dónde se produce la controversia? Hay un informe de la CRIM y hay otro informe de Carabineros. Es más lapidario el informe nuestro en ese sentido que incluso el de Carabineros, razón por la cual la Fiscalía decreta estas diligencias de reconstitución de escena para tratar de explicar esta incongruencia, y además señala de que va a solicitar a un tercero neutral, que en este caso sería el FBI, para que de alguna manera aclare esta distorsión de los informes. Entonces, para atenderlo entonces, la Fiscalía en estos momentos tiene dos informes y que los dos contrastan en lo substancial. ¿En qué aspecto, verdad, es donde se da la contrastación y el conflicto eventual de estos dos cauces de información? Claro, principalmente el análisis de proyectil. Eso es lo que genera la gran discrepancia, digamos. Por un lado, la CRIM informa algo respecto a esto, y la misma pericia solicitada a Carabineros dice que no es tan claro lo que la CRIM está viendo ahí, y por esta razón se va a solicitar que un laboratorio extranjero como el FBI, de acuerdo a lo que informó la propia Fiscalía por su página, se va a encargar de acreditar cuál de las dos visiones tiene mayor certeza. Pero lo que está señalando es que el informe de la PDI sería más severo con la propia institución, con la PDI, que el informe de Carabineros. Exactamente. Aquí quiero que quede claro que nunca se pretende ocultar lo que está ocurriendo, y espero que esta investigación que sea lo más clara posible, en el sentido de que esto no vaya a perjudicar la imagen que tiene la ciudadanía respecto a nosotros, a nuestra institución. A eso me refiero, a la Policía de Investigaciones de Chile. Espero que si hay responsabilidades, estas sean acreditadas, y quien tenga que pagar por algún error que se haya cometido o algún ánimo incluso de tergiversar algún tipo de antecedente va a ser evidentemente drásticamente sancionado. Ahora, no deja de ser crítico o grave, por así decirlo, el hecho de que tengamos dos informes de dos policías y cuya final credibilidad quede en manos de una tercera policía que ni siquiera es chilena. Es decir, es casi como una suerte de abdicación también de competencias. Es que yo creo que no hay que entenderlo así. Aquí uno de repente no puede ser tan riguroso. Todo lo que es científico siempre tiene, por el hecho de ser científico, refutable, siempre. Ahora, lo que pequeñas dudas, porque esto tiene que ser aclarado, por esa misma razón, la Fiscalía de alta complejidad abrió una investigación paralela por eventual obstrucción a la investigación, que eso es un marco completamente diferente de lo que está indagando el fiscal Toledo respecto a cómo sucedieron los hechos que le costaron la vida a la funcionaria. Héctor, en el ejercicio de tratar de armar este rompecabezas, como decía Maro, sería interesante ir desglosando las pistas que se han conocido hasta ahora en este vuelco completo en 2 meses. Se habla de una bala que habría sido percutada por un arma de la institución que tendría ADN de la víctima en este caso, también de inconsistencias en el relato de 3 funcionarios de la PDI. Se habla también del relato de los familiares de las personas que están imputadas, porque recordemos que hay 2 personas formalizadas e imputadas por este hecho, que dicen que no le dispararon, sí reconocen que atropellaron a la víctima en este caso, pero no percutaron, y también hay un rastro de pólvora. ¿Cómo podemos ir entendiendo estas pistas y cuál podría dar más luz de lo que realmente pasó? Primero, me gustaría saber quién habla de las inconsistencias, porque esto lo plantea la Fiscalía. Ahora, hay que tomar en consideración que el ADN que se le encuentra en el proyectil, evidentemente tiene que haber ADN de la funcionaria, porque le ingresó a su cuerpo el proyectil. Ahora, lo que podría eventualmente generar alguna duda son las trayectorias balísticas,
que en el sentido de quién y cómo se produjeron los disparos, razón por la cual se va a realizar esta reconstitución de escena que explicaría las posiciones y tratar de entender por qué está. Respecto a la otra pregunta que me hiciste, evidentemente los funcionarios como procedimiento estándar se le levantan muestras en sus manos. Aparentemente, por lo que se sabe, porque yo no he tenido acceso al informe, uno de los funcionarios tenía residuos nitrados en sus manos que son compatibles con el empleo de un arma. Ahora hay que entender que las personas que fueron detenidas, o sea, que se presentaron, ya ocurrió un lapso de tiempo donde ellos probablemente se lavan las manos, hacen una serie de acciones que borran esos indicios. Héctor, me gustaría detenerme en lo que decías de la bala. Efectivamente tiene ADN de la víctima, pero teniendo ya esa prueba, ¿es posible determinar de qué arma salió percutada? Porque, por lo que entiendo, según el relato de estos 3 detectives que están siendo investigados, ellos no usaron sus armas de servicio. ¿Es posible que a través de esa bala que tendría ADN, pongamos todo, por supuesto, en condicional, porque es materia de investigación, se sepa de quién fue percutada? Efectivamente, el peritaje balístico, y ahí no sé si se recuerdan que en las primeras informaciones, y por ahí tiene que haber algo, decían de que no había mayor rayado. En los proyectiles, cuando pasan por el ánima del cañón, van quedando unas marcas características que son de las estrías, los campos y estrías que se llaman, que tienen una forma que le dan dirección al proyectil. En los casos cuando son armas de tipo hechiza, este rayado interno no está, son lisas. Entonces, parte de la discrepancia pasa por establecer fehacientemente qué arma, qué arma justamente percutó y disparó ese proyectil. ¿Eso no es relativamente fácil de establecer en términos de que el proyectil en sí mismo tiene una rápida trazabilidad? Debería ser, pero hay que tomar en consideración el daño que pudo haber sufrido el proyectil al chocar con algo, puede ser un rebote incluso, o podría ser que golpeó alguna parte del cuerpo que de alguna forma lo deforma. Entonces a veces no es tan claro establecer este rayado balístico en la comparación. Aquí hay que tomar en consideración que una vez de ocurrido el hecho, a los funcionarios se les quitan las armas de servicio y son remitidas a la CRIM como parte del procedimiento, y parte de lo que está ocurriendo ahora es justamente porque se adopta ese procedimiento para establecer fehacientemente qué es lo que pasó. Bueno, a preguntarle a Bárbara, y también en calidad de abogada, pero a su vez ciudadana, el alcance que hacía con Héctor Arenas. A falta de una policía tenemos 2, pero resulta que la credibilidad de ambas está cuestionada porque necesitamos el mazo y el dictamen final de una tercera policía que va a establecer quién está en lo correcto, y esa policía no es chilena, es la FBI. ¿Cómo se interpreta esto? No, yo en ese sentido, Amaro y Natalia, aprovecho de saludarlos, buenos días. Coincido con Héctor desde el punto de vista que solamente desde el punto de vista científico. Yo quiero creer y quiero entender como ciudadana también de que en este caso Investigaciones de Chile, que es la policía que se está viendo cuestionada, ¿no es cierto?, por este vuelco en este proceso, en este caso, está tomando todas las medidas necesarias. Ahora aquí quien tiene, en mi opinión, la mayor responsabilidad es el Ministerio Público, en tanto tiene que establecer. Lo más importante acá, Amaro y Nati, es tener una claridad y certeza absoluta de cómo fue la dinámica de los hechos. Eso es relevante, muy relevante. Es decir, a partir de ese hito, de tener esa certeza y esa claridad, se va a poder establecer claramente qué fue lo que sucedió. ¿Y cómo se interpreta la obstrucción a la justicia, esa figura? O sea, ahí en mi opinión personal y como abogada en ese sentido, creo que no cabe mayor interpretación. Evidentemente, si hay contradicciones, si la misma policía a nivel administrativo, ¿no es cierto?, toma la decisión de suspender a estos funcionarios, es porque evidentemente hay
cierto grado de certeza de una obstrucción en la investigación. Y eso merece desde luego la investigación y las sanciones que corresponden desde el punto de vista penal. Porque claro, la obstrucción consiste precisamente en eso, en conducir, en realizar conductas, ¿no es cierto?, que son conductas contrarias o falsas, o aportar pruebas falsas tanto para el esclarecimiento de los hechos como para la determinación de quiénes pueden ser los responsables. Y esto lleva, ¿no es cierto?, al Ministerio Público a omitir ciertas diligencias, por ejemplo, investigativas. Por eso se sanciona la obstrucción a la investigación. Yo en eso quiero ser bastante clara. En mi opinión, me parece que no hay duda de que eso es así, porque hay una contradicción entre las declaraciones al inicio y en lo que se ha descubierto después de estos peritajes. Héctor, ¿cómo podríamos entender eso respecto a 3 funcionarios de la PDI que eventualmente estarían obstruyendo a la justicia? A ver, evidentemente, como señala Bárbara, aquí hay algo que no calza, estando, hay 2 pericias que de alguna forma se contraponen. Eventualmente esto lo establece el Ministerio Público, y como en este momento hay que aclarar que no están ellos inculpados por algún delito específico en este momento. Vuelvo a insistir, la medida administrativa de suspensión no tiene nada que ver con el proceso judicial que lleva la Fiscalía. Entendiendo eso, la Fiscalía presupone que eventualmente puede haber una obstrucción a la justicia y abre una investigación por ese caso en forma independiente a lo que está ocurriendo en la investigación judicial por el eventual homicidio o cuasi delito de homicidio de la funcionaria. Claro, tú señalas de que no hay causa y efecto, de que hay mera coincidencia. Es interesante escuchar también las palabras del abogado de los imputados. Escuchemos lo que dice. Ok. Abogado, mire, lo primero que queríamos saber, ¿en qué escenario judicial pone ahora a su defendido todos estos nuevos antecedentes? Básicamente él sostiene que es una versión que ha trascendido, que él sostiene que en el fondo él pensó que había atropellado a la detective y nunca él le dispara, nunca portó armas, y arranca posteriormente una vez que el vehículo queda... él piensa que el vehículo había pinchado una de las ruedas. Al parecer ese no sería un pinchazo, sino que al parecer a una bala. Abogado, ¿cómo se logra establecer este nuevo antecedente con el que contaría la Fiscalía a raíz de las diligencias que ustedes piden? ¿O se logró establecer mediante alguna incongruencia de las declaraciones que usted pudo ver en la carpeta? ¿Cómo se logra establecer en esta primera instancia, por supuesto? No, hay una serie hay diligencias que las solicita que las realiza la Fiscalía, que incluso hay una parte que está declarada secreta y a la que la defensa no ha tenido acceso, pero van en la misma línea de lo que estábamos nosotros solicitando. Una de ellas es la reconstitución de la escena con el fin de determinar y posicionar el lugar exacto donde estaba la detective al momento de interceptar el vehículo en el cual se desplazaba mi representado. Porque no queda claro, y yo fui al lugar, al sitio del suceso, no queda claro en qué lugar ella se posiciona, en qué lugar ella cae posterior al impacto balístico. ¿Cuál es la versión que entrega su defendido? Él sostiene que efectivamente es interceptado por este vehículo. Baja la detective, es una dinámica muy rápida, baja la detective y escucha 2 disparos, uno de los cuales posiblemente habría impactado al vehículo en la rueda, posiblemente, digo porque es una zona antecedente que por lo menos yo desconozco hasta ahora, y es probable que otro de los disparos haya sido, y lo más probable que haya sido así, el que resulta impactando a la detective que fallece lamentablemente. ¿Él sabe de dónde provienen los disparos? ¿Le comentó algo? No, él lo único que hace es agacharse al interior del vehículo y posteriormente el vehículo tratar de huir. Él lo interceptan
3 personas que no aportaban ninguna identificación de policía, por lo tanto él pensaba que lo iban a matar. Él no pensaba otra cosa. Cuesta entender cómo se pudo haber percutado el arma al interior del vehículo sin tener rastros de pólvora al interior, sin tener, por ejemplo, se encontró una vainilla, pero sin tener quemaduras de esa vainilla al interior del vehículo. Abogado, ¿hacia dónde apunta la defensa de ustedes? ¿Hacia que hay incongruencias de parte de las declaraciones de los detectives? ¿Usted piensa que pudo provenir el disparo de ellos? ¿Hacia dónde apunta la defensa de ustedes, básicamente, la teoría? Lo que sucede es que hay elementos que nosotros no manejamos hasta el momento. Nosotros manejamos una línea de defensa, primero de descarte, pero no tengo todos los elementos al día de hoy para concluir que fue determinada persona la que disparó. Yo el día de hoy sí puedo, con un grado de certeza bastante, digamos, concluir que mi representado, de acuerdo al posicionamiento que tenía y de acuerdo a cómo se puede establecer la dinámica, no pudo haber él disparado desde el interior del vehículo, causando la muerte de la detective. Abogado, ¿qué puede pasar judicialmente si se comprueba hasta ahora lo que en primera instancia estaría investigando la Fiscalía? En este caso, que hay incongruencia en las declaraciones y que podría haber sido percutado alguno de los disparos de parte de las personas que iban acompañando a la detective. Esa es una respuesta que la tendrá que dar el Ministerio Público. Es él quien dirige la investigación. La defensa, si bien ha colaborado activamente en solicitar diligencia y en la declaración de mi representado, incorporando su versión de los hechos, no tengo los otros elementos para establecer de manera bastante responsable la participación de terceros. Esos elementos no los tengo y por lo tanto no me puedo hacer cargo de manera prudente de la responsabilidad de terceros.